Hoy review H2. Pueden ver el unboxing, que estuvo bastante bueno. Y va a estar, híjole, es que este aparato está muy bueno. Sobre todo ahorita, si se meten rápido hoy, está el hot sale en AliExpress y bajó mucho de precio. Precio normal me parece que estaba en $169. Yo lo conseguí por ahí de 125, 127, con todo y su fundita. Ahorita en el hot sale vi que baja como hasta 105, 110, o sea, está como en 2,000 pesos mexicanos. Y les voy a platicar porque es una ganga ese precio. Bueno, no sé si ganga, pero es buen precio. Ya lo estuve probando. Con IEMS te mueve el que tú quieras. Es planar, lo que sea, te lo va a mover porque tiene sus salidas en 3.5 y en 4.4. Bueno, al revés, 4.4. Como pueden ver, tiene su tarjeta SD. Ya la estuve probando y es igual de fácil o difícil que usar que con el H5. Pueden ver la review también en el canal. Lo pones y sí le puedes dar play aquí y todo, pero vamos a poner la pantallita. Van a ver que la pantalla es muy pequeña, entonces sí es medio complicado de manejar aquí. Entonces puedes descargar tu aplicación de Edit Player ya y usarlo. De primeras está medio confuso de usar. Yo como ya lo había usado en el H5, pues ya sabía cómo se hacía. Ahorita no tiene instalada la TF Card. Se la quité. Y aquí le puedes cambiar a por USB, que es tipo C. Que como pueden ver tiene para carga y para datos. Con datos suena muy bonito, ya eso vamos. ¿Cómo suena? Su firma es, yo diría que es neutral, casi neutral. ¿Por qué? Porque he visto que con ciertos IEMs, con los overears, no, yo todos los overears los escuché como si fuera neutral, pero hay ciertos IEMs que, por ejemplo, en los FIO, en el K3 o en el, no, en el Q3 no, en el BTR-15, me suenan muy planitos y en este como que le da un ligero énfasis, no en los subgraves, sino en los graves, pero es muy ligerito. Yo aún así diría que es neutral. Yo lo sentí muy neutral, así que si buscas un amplificador neutral, este puede ser para ti. ¿Cómo lo usé? Con la tarjeta, que ya les dije, que está medio engorroso de usar. Eso sí sería como su punto débil. Pero ya que le agarras bien la onda y descargas a tu celular, puedes usar muy bien la aplicación. Me preguntaban en los comentarios del unboxing que cómo funciona lo de las listas o las canciones. Y aquí le puedes mover. Aquí podemos ver que hay ganancia baja y alta. Ay, perdón, me equivoqué. Era con este. ¿Cuánto mueve? Por la salida balanceada nos dice el fabricante que son 680 miliwatts, que es muchísimo. Yo la verdad es que yo todo el tiempo lo estuve usando en low con todos mis IEMs y solo le puse ganancia alta con dos overears que usé y ahorita les voy a decir que les mueve. Les quería enseñar la opción de player, aquí está. Play mode, aquí ustedes pueden escoger si va continuo, si es al azar o si se va a repetir la lista, lo cual también lo hace muy fácil de usar para la tarjeta SD. Pueden cambiar el brillo, el tipo de, el balance entre izquierdo y derecho y pueden rotar la pantalla. Ustedes dirán, ¿y qué de qué me va a servir rotar la pantalla? Pues por si lo vas a usar así, o si lo vas a usar así. Está medio mamerta esta opción, pero la verdad es que está útil si es que lo vas a usar. Porque tiene un gran defecto y es de lo que les voy a hablar ahorita. A mí me encantó, les digo que te amplifica lo que sea. Overears, me amplificó todos mis overears, incluyendo el 660S. Y hay uno que yo me quedé con la duda, que es este, que es el Hi-Fi Man. Que si ya vieron la review del H5, que ahorita va a venir a hacer su aparición porque lo voy a comparar al final. Con el H5 lo moví sin problemas. Con este suena bien, pero suena distinto. Entonces, tengo la duda si es porque le faltó potencia o porque al ser neutral, como que a lo mejor el DAC neutral no necesariamente le ayuda bien este audífono, pero sí suena y suena fuerte. A lo que voy es que sí siento que a lo mejor le faltó poquito, pero cualquier otro venir, los Grado, los M40X de Audio-Técnica y Sennheiser, que en este puse lo probé con los 560 y con los 660. Así que este es un monstruito, ¿eh? Eso sí, todo por la balanceada. Todo por la balanceada. Por la 3.5 sí no va a alcanzar. Iba a lo malo. Tiene un problema de diseño para mí
que no me gustó nada. Y es que como es pequeño, yo dije, pues para que sea portátil, pues lo vas a querer traer en el pantalón y estar moviendo porque esta es la del volumen, por si quieres cambiar a Bluetooth, por cierto, tiene LDAC y suena muy bonito. ¿Y qué creen? Que resulta que los audífonos no se conectan de aquí arriba, se conectan de aquí abajo. Lo cual yo no sé por qué lo pusieron aquí abajo, porque entonces a la hora de que si lo quieres llevar en tu pantalón, lo tendrías que guardar así para que salga aquí el cable. Entonces va a ir entre que caminas y eso, va a ir esto aquí, que si bien no rosa, al menos con la funda, si no incluye funda el que compras, sí se te va a ir moviendo. Porque vean cómo sí sale del borde. Entonces eso se me hizo un poco incómodo. ¿Qué te costaba, Shanlink, poner las salidas de los audífonos aquí arriba? Para que tuviera el encendido, las opciones y todo desde aquí. Eso a mí no me gustó y por eso se me hizo algo incómodo para llevar en la calle. Fue quizás el peor punto que tiene este amplificador. Eso sí, no me latió. Y vamos a hacer la comparación. Porque ya les había traído al canal el H5. Que hasta el momento para mí sigue siendo mi artículo favorito que he traído al canal. Diferencia de precios. 170 les había dicho, aunque en oferta baja muchísimo. 370, aunque en oferta también llega a bajar como hasta 200. Yo lo conseguí también por ahí de 220. Ahora, el case, bueno, la fundita me gustó más la de esta porque es piel. Y esta es como un terciopelito que yo siento que cualquier momento se va a ensuciar, se va a desbaratar. Esta amplifica más, tiene más de 800 miliwatts y con este sí amplifiqué sin problemas los Hi-Fi Man. Otra diferencia, este es neutral. Este sí tiene una firma distinta. Este te aumenta un poquito los graves y los agudos. No es que los aumente, pero tiene como una separación o le da como más aire y suena muy bonito. Yo diría que es como una mini firma en V. Pero me gustó mucho la firma de este. Y este pues es neutral, entonces ahí tú vas a escoger. ¿Vale la pena gastar $100? Bueno, más de 100, yo creo como $120 más por el H5 que por el H2. Yo te diría que si lo vas a usar de escritorio, sí. Porque con este vas a mover todo lo que quieras. Y este tiene la gran ventaja de que por aquí salen los audífonos. Entonces, ¿yo cómo lo uso? Yo sí lo uso en Bluetooth. Lo tengo así encima de mi escritorio y hasta se ve bien chulo. Y está súper bien. Si lo vas a usar por USB, ahí sí tienes que conectarlo acá. Entonces normalmente lo pones así. Este tiene aparte la ventaja de su salida RCA. O sea, lo puedes mandar a un amplificador. Y también tiene su entrada digital, que este no tiene entrada digital. Ahora, mucha gente no usa entrada digital, a lo mejor te lo podrías brincar. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Porque la verdad es que me gustaron mucho los dos. Otra diferencia que tienen, sí es cierto, que bueno que me acordé. Este te reproduce y te desdobla MQA, este no. Aunque lo probé con un archivo MQA que tengo y sí lo leyó. Pero pues me imagino que no es la calidad de desdoble, yo creo que solo lo reproduce. Y la verdad es que yo no soy usuario de MQA, entonces para mí eso no es gran diferencia. Pero como siempre digo, tú eres usuario de MQA, pues nadie es perfecto, ¿verdad? Déjalo, regreso aquí. Lo dejo afuera porque sea bonito. Quería ver el tamaño, porque realmente el tamaño, la diferencia entre el H5 y el H2 no es tanta. Vean. Entonces realmente los dos son muy portátiles. Y vean cómo el diseño es diferente. Eso le falló a este aquí, debió traer sus salidas. A mí eso me dio mucho coraje porque casi no lo puedo usar en la calle por eso. Sí lo uso, pero hubiera sido más cómodo. Entonces ya usándolo así pues es más fácil traerlo a lo mejor en la chamarra. O si ustedes son de usar traje y saco, pues así. ¿Sale? Entonces, recomendación. ¿Qué me recomiendas? ¿Un DAP o comprar este? Pues la verdad es que la única diferencia con el DAP es que en el DAP vas a poder mover aquí en tu pantallita y ver todo, y en este vas a necesitar tu celular. Entonces vas a tener que traer aquí tu celular para mandar las canciones. Pero digo, la verdad es que a todos lados cargamos con DAP y con celular. Entonces yo no lo veo como que sea algo malo. Te reproduce FLAC de CD, entonces no tienes problema. Entonces yo sí lo veo como una gran alternativa a un DAP. Porque aparte, no sé, a mí me dan desconfianza las pantallas, o sea, las táctiles, digo, ya estoy viejito, entonces yo en esa parte de la tecnología como que no.
Entonces sí es una gran opción, sobre todo por el precio que está ahorita. Ahorita en el hot sale lo vi en $110, 115. Estás hablando que son 2,000 pesos. Por 2,000 pesos no vas a conseguir ningún DAP que te dé 680 miliwatts de amplificación, que tenga Bluetooth. O sea, por ejemplo, estaba pensando, porque es un poco más chiquito, no sé si han visto el iFi y el HipDAC. Bueno, este trae más amplificación que el HipDAC. Trae Bluetooth. Trae para tarjeta SD y vale la mitad. O sea, para mí, a este precio que tiene ahorita AliExpress es una ganga. A su precio normal de $170, ay, sí, ya podrías buscar a lo mejor. Si buscas un DAP, hay DAPs que están más o menos en ese precio, por ahí de Hy-Vee. También hay por ahí de Tempotec. Entonces ahí sí ya está más peleado. Pero por $120, $110, que es lo que encuentras en oferta, para mí sí es una compra segura. Claro, si buscas este tipo de artefacto, ¿no? Te da muchísimas opciones, la verdad. Así es que estoy muy contento con él. Y me voy a quedar los dos porque estaba pensando en vender uno. Y pues como si es ligeramente más portátil pues me voy a quedar los dos. Este lo voy a usar en casa. Este sí lo uso como tipo escritorio, aunque también es muy pequeño. Diferencia de peso, este sí pesa como el doble. Entonces, si quieres algo portátil para la calle y no te molesta a ti esto de que las salidas estén aquí abajo, pues no hay ningún problema y llévatelo a la calle, porque sí está cómodo. O sea, en tus jeans cabe sin problema. Es más, yo lo uso con mis jeans y te traigo mi mini carterita abajo y sí cabe. Les digo, lo único que a mí me molestó fue eso de que tenga las rueditas acá abajo. Entonces, mientras estás en la calle, pues solo lo vas a usar con tu celular. Desde ahí le puedes subir y bajar el volumen con el Bluetooth o con la tarjeta SD. Que eso sí, advertencia, se van a tardar un ratito en configurar la tarjeta SD con su celular y la aplicación. La aplicación es Edict Player, para que la descarguen. Y sí se van a echar sus 20, 30 minutos en agarrarle la onda y en poner bien la aplicación. Pero una gran recomendación del batallón. Tiene su sello de garantía, el H2. ¿Yo con cuál me quedo? A mí sí me gustó más por la firma el H5. O sea, si tienen el dinero para gastarse $100 más, sí les recomiendo el H5, aunque ojo, no es tan portátil. Que a mí no me molesta porque yo lo voy a estar usando aquí en casa y a lo mejor en un viajecito, ahí en camión o en avión, pues lo echas en tu mochilita, lo sacas. Y por ejemplo, en un avión hasta unos overears te puedes ir aquí escuchando y muy bien. Así es que sí, a mí me gustó más el H5. No solo la potencia, sino por su firma. Me gustó más, como que los agudos suenan más bonitos. Pero quieres algo portátil y dices, no, hombre, gastar $100 más por 200 miliwatts o por tantito alce de agudos, el H2 está perfecto. ¿Sale? Pues hasta aquí llegó esta review. Muchas gracias, síganse suscribiendo. Y vienen muchas reviews más y vienen varios unboxings, así que estén atentos. Gracias y adiós. El batallón.